hasta enero de 2021. Además, hay 150 tarjetas de regalos e incrementa $100 mensuales. Ahorra a través de nuestros canales digitales. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si quieres exportar camarones ganadores, primero tienes que alimentarlos bien, con una nutrición triunfadora, aplicando un riguroso manejo de cultivo. Con Screpin, las camaroneras alimentan a campeones que destacarán en todo el mundo, medallistas que ganarán en las más exigentes ligas internacionales. Con Screpin, los camarones están bien nutridos. Con Screpin, son más que piscinas de cultivo, son piscinas de campeones. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Seis de la mañana con 32 minutos, 6:32. Sean bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Sin Amarres, su espacio de análisis y opinión que se transmite día a día por Radio Atalaya 680 AM. Es un placer saludarlos en este jueves 22 de octubre del año 2020. Estamos ya listos para compartir lo principal de la información del Ecuador y todo el mundo. Los invitamos a que nos siga también a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook nos encuentra como programa Sin Amarres, en Twitter y en Instagram como @Radio Atalaya. 6:33, antes de iniciar vamos a extender el saludo también a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y conectados con nosotros el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Saludamos también a Stalin Poveda, el director del programa, y por supuesto también a Carlos Julio Pacheco, que maneja los controles. Pero en primera línea tenemos que, como todos los días, saludar a nuestra amable audiencia, aquellos que ya nos oyen aquí en la ciudad de Guayaquil, también los que lo hacen en las distintas provincias del Ecuador, y a los ecuatorianos que nos están escuchando en otros países, aprovechando siempre de las distintas redes sociales con las que cuenta Radio Atalaya. Como siempre, a todos los que escuchan Atalaya, gracias. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Reciban de nosotros a cambio un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, agradecer por siempre la sintonía de nuestros amables oyentes. También queremos saludar a esta hora al sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de Sin Amarres. Le decimos muy buenos días. Buenos días, ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarla. Bien a nuestro compañero Alcides Montilla y Carlitos Pacheco en los controles. 22 de... octubre. 22 de octubre. 22 de octubre. Y esta fecha realmente anunciada para el país el día de hoy es realmente temeraria. Se calientan las calles con movilizaciones convocadas para este día a partir de las 4 de la tarde en distintas ciudades y territorios del país. Vamos a analizar qué hemos aprendido de octubre y antes de octubre. Vamos a analizar más allá del aprendizaje respecto a cómo es el manejo de la seguridad y del control público respecto a las movilizaciones. Que no tengamos las mismas sorpresas o los hechos que ocurrieron en octubre. Esto sería realmente preocupante. Vamos a conocer hoy los titulares que vienen impresos en medios. Su portada impresa destaca en su titular principal:
Repsol se va de Ecuador y venderá activos en $5 millones. Repsol y New Stratus Energy han firmado un acuerdo preliminar sobre la transferencia de todos los activos de Repsol Ecuador a esa otra firma, a la espera de la aprobación de las autoridades ecuatorianas pertinentes, que han sido ya notificadas, señaló una empresa, Repsol, la cual maneja los campos 16 y 67 en Orellana, sector del Yasuní, y el 29.66% en OCP. Por otro lado, también nos cuenta El Universo, Durán es territorio de microtráfico. Gobernación del Guayas anuncia más operativos. A 5 cuadras habría un expendedor de drogas, según datos de la Policía Nacional. En otros temas también nos dice El Universo, Economía Violeta dará apoyo a la mujer. El gobierno presentó ayer la política pública denominada Economía Violeta, que articula programas de emprendimiento, productividad, asistencia técnica y créditos para la reactivación económica, además con enfoque en apoyo a la mujer. De esta manera se trata de impulsar la equidad de género. Hasta fines de año, 1 millón de mujeres que acceden a Semilla tendrán acompañamiento técnico, dijo el presidente Lenín Moreno. En otros temas, Romo, la ministra de Gobierno, pide la liquidación de Decebal. El motivo es no cumplir con la custodia de valores de las inversiones de ISPOL. Así también, maestro Lojano gana premio por educar. Jimmy Muñoz destacó con una plataforma en concurso de excelencia educativa. También gestión para las vacunas anti-COVID-19. Empresas privadas, ni gobiernos locales descentralizados, ni gobiernos autónomos descentralizados podrán importar estas vacunas, según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Dentro de este mismo tema, más control en salud de Guayaquil. La alcaldesa anuncia acciones tras ligero incremento de casos de COVID-19. Y ya les estaremos compartiendo cuáles son las acciones que se tomarán aquí en la ciudad. Finalmente, el Papa Francisco está a favor de las leyes civiles para personas homosexuales, titula El Universo. En un documental defiende el derecho de las personas homosexuales a una familia y aboga por una ley de convivencia civil que estén cubiertos legalmente. Vamos ahora a revisar la información que trae Diario El Comercio a través de su página web. Ministerio de Energía evalúa venta de los activos de petrolera Repsol a New Stratus Energy. El Ministerio de Energía se tomará unas semanas para decidir si autoriza la adquisición de activos de la petrolera Repsol. New Stratus Energy busca adquirir 2 bloques y acciones en el OCP, precisa este diario. Por otro lado, escuelas culinarias primeras en retomar clases presenciales, esto una vez que el COE ha autorizado, siempre manteniendo estrictas medidas de bioseguridad. Así también, cursos de guías se suspenden en medio de crisis carcelaria. La noticia sorprendió a los aspirantes a guías penitenciarios. El curso de formación, que era la última fase para convertirse en celadores, ya no se realizará. Por otro lado, uno de los años en el contexto del COVID, y recordando que el voto en esta edad puede ser decisivo de cada persona. Por otro lado, protocolos se cumplen en establecimientos de Quito, pero no hay turistas. Se refiere a los problemas económicos que están enfrentando las operadoras de turismo en la capital. Así también, Ecuador recibirá 2 millones de vacunas contra el coronavirus de Pfizer. El Ministerio de Salud llegó a un acuerdo con Pfizer Ecuador y BioNTech para suministrar su vacuna candidata contra el COVID-19 causante de la pandemia. Y por otro lado, ex asesora presidencial se entregó a la policía para cumplir su condena por el caso Sobornos. Se trata de la ex asesora del gobierno de Rafael Correa, Pamela Martínez, quien acudió a la unidad de flagrancias de la avenida Patria, esto en la capital. Vamos ahora a revisar la información que trae Diario Expreso también a través de su página web. La Contraloría entró a debate, 7 auditores, un lugar único de Contralor, señala este diario. Por otro lado, también nos dice Diario Expreso, no hay rebrote según la alcaldesa, lo que hay es una subida leve de casos de COVID-19 en la ciudad.
En Guayaquil hace 3 semanas había 1.1 casos y ahora hay 1.3 enfermos por cada 10.000 habitantes, según cifras que dio a conocer el municipio el día de ayer en reunión con todos los integrantes del COE cantonal. Por otro lado, la ministra María Paula Romo arremete contra anexos del DCVAL. De esta manera, cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, estimado sociólogo, concluimos este recorrido informativo. Muchas gracias, Teresa. Hoy realmente nos preocupa situaciones no solamente de orden económico que ya son de dominio público, que afectan efectivamente a toda la dinámica de reactivación productiva en el país, en el marco del COVID-19. Nos preocupa la inseguridad. Guayaquil, Durán, muchas ciudades en el país son tierra de nadie. La delincuencia realmente ha copado todos los espacios y cada vez perfeccionan para efectivamente lograr los objetivos de causar daño a través de estas prácticas delincuenciales a los ciudadanos. Sin embargo, uno se pregunta si es tierra de nadie, ¿quién, esto como el Chavo, ¿no? ¿Quién nos puede salvar? Esto es responsabilidad única, privativa del gobierno, de proporcionarnos este escenario de paz y de seguridad y de los ciudadanos de adquirir este derecho. En la práctica esto cada vez se ve muy lejano, porque como dije anteriormente, la delincuencia, el crimen organizado, el tráfico de drogas, el microtráfico, todos estos males sociales cada vez avanzan movilizaciones en el país. ¿Qué es lo que pensamos los ecuatorianos si estamos a la expectativa? ¿Será que puede repetirse lo que pasó en octubre del 2019? Y si nosotros nos remitimos al menú de actos y de acciones que se dieron en esa movilización social que así empezó, luego tuvo la categoría de resistencia social y después, al final, fue una explosión social no matizada con delincuencia vulgar organizada. Y estas fueron las consecuencias: cierre de carreteras, saqueo de negocios, atentado a la llevada bajo la garantía, entre comillas, o bajo el pretexto de una resistencia social que atentó al orden social y a la normalidad democrática de nuestro país. Nosotros los ciudadanos deberíamos estar pensando en que el Estado, el gobierno, aprendió algo sobre esta experiencia de octubre. Y lo primero que se exigía en aquella época es que no hubo una inteligencia previa, ¿no?, que pudiera detectar con oportunidad los actos y los hechos que después fueron de dominio público. He escuchado a la ministra Romo que dice que conjuntamente con los directivos o los representantes de los altos niveles, tanto de la policía como del ejército, han tenido reuniones y que tiene ya todo un informe de inteligencia, no de ahora, sino de algún tiempo atrás. Pero uno se vaya tomando en cuenta. Por ejemplo, hablaba de que tienen detectados quienes hacen, por ejemplo, pintan las paredes, los grafitis, y que ponen ciertas consignas. Estos serían los infiltrados, serían la ala más radical, que se infiltra. Los saben quiénes son. El momento que están en las marchas podrían tenerlo plenamente identificado y controlado, o tienen que esperar que hagan unos desmanes y que afecten la seguridad social, que afecten la
institucionalidad pública, privada, en el caso de la institucionalidad pública, en el caso de los negocios, lo privado, que caigan en actos delincuenciales o pretexto de la resistencia. Bueno, realmente lo ideal sería la prevención, no actuar sobre hechos consumados. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta cómo y de qué manera se están preparando las fuerzas públicas para que mientras una resistencia o movilización social sea ordenada, respetarla y elevarla a la categoría del derecho que tenemos todos de protestar, de resistir. En tal caso, no habría necesidad de que los gobiernos actúen para reprimir estas movilizaciones. Deberían dejar que se desarrollen y que se desarrollen con normalidad, porque al final esa es una expresión de descontento. Lo incorrecto es que alrededor de estas propuestas de movilizaciones, los dirigentes de la Unión General de Trabajadores, del FUG, de todas las centrales sindicales que son los responsables ahora de esta convocatoria, ¿no?, puedan garantizarnos, como dijeron ayer, por ejemplo, el señor Tatamuez, que él no garantiza eso. Pero efectivamente no podrán garantizarlo, porque como la vez anterior, en octubre, el movimiento indígena dijo que no sabían que habían estos infiltrados y que no sabían que habían esta ala radical que realmente puso en práctica todos estos actos delincuenciales y de destrucción de la propiedad pública y también de la propiedad privada. Pero lo más curioso de esto, es que hoy vamos a este tipo de movilización, vamos a ver cómo se desarrolla, y los responsables de octubre, señores, no han sido de ninguna manera llevados a juicio, mucho menos sentenciados. ¿Qué espera la ciudadanía frente a esta situación? También a investigar todos estos hechos que no se pueden quedar en la impunidad y en el olvido. No se puede quedar en la impunidad y en el olvido estos hechos de octubre, porque hoy estamos en este escenario igual, en las mismas condiciones, con el coronavirus, y sin embargo van a haber movilizaciones en la calle sin tomar en cuenta ni respetar. Por ahí empezamos el tema del distanciamiento social. ¿Quién va a controlar eso? No hay tampoco un decreto de emergencia que el momento que ocurran desmanes se pueda activar para que la seguridad pública pueda utilizar progresivamente la fuerza, un monopolio del Estado que no puede ser cedido a un proceso de anarquismo cuando no se controla una movilización social. Sin embargo, ocurre lo contrario. Resulta que quienes tienen las armas de la delincuencia, quienes tienen las armas de una convulsión social, no son aquellos anarquistas que desestabilizan los entornos democráticos. Resulta que la fuerza pública tiene que medir con prudencia este uso progresivo de la fuerza. Y mientras esto ocurre del otro lado, hay una agresiva fuerza ilimitada que atenta no solamente a la propiedad pública, la privada, sino a la vida de la gente. Y esto no hay que permitirlo. Alcides. Stalin, ya tenemos a la primera invitada que está ya en línea desde hace algunos minutos. Para ya está, ya a la termina. entrevista, Stalin. A ver, entonces, que la presente Teresa. Claro que sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada de hoy, es la abogada Adriana Burgos, ex vicepresidenta de la Cámara de Comercio de San Borondón y directora del proyecto Emprendiendo Juntas, quien además está como candidata a la asambleísta provincial por Guayas, Distrito 3, por el Movimiento Creo. Abogada, muchísimas gracias por la invitación. Stalin Poveda le saluda y también nos acompaña Alcides Montilla y Teresa Merchán. En tiempo de coronavirus y fuera del tiempo coronavirus,
La ciudad de Guayaquil y sus entornos, posiblemente también San Borondón, se contagió de todas estas iniciativas de emprendimiento. Y hoy en el coronavirus hasta leyes se han aprobado para efecto de garantizar que los emprendimientos tengan sostenibilidad, porque lamentablemente Guayaquil, Ecuador, es uno de los países que mayores emprendimientos tiene, pero no aterrizan, no se consolidan. Y en esa perspectiva, yo no sé si solamente es suficiente una ley que regule, reglamente, para que estas iniciativas sean sostenibles. Desde su visión, desde su perspectiva y de su candidatura, ¿cuál es la propuesta de sostenibilidad para este segmento de impulso económico que requiere en este momento la situación del país? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando, muy buenos días. Sí, efectivamente nosotros estamos pasando por tres crisis como tal, pues no tenemos una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis política. De hecho, cuando estuve como vicepresidenta de la Cámara de Comercio de San Borondón y mucho más ahora con la pandemia, pues se destaparon muchísimas realidades que tanto generaban complicaciones para los comerciantes y para los emprendedores. De hecho, pues hay estadísticas que evidencian que una economía que debe de reactivarse y que por supuesto una sola ley, una sola reforma no va a ser suficiente. Como Ariana Ur, para poder insertar a aquellas personas que no tienen trabajo, por ejemplo, por esta consecuencia de la pandemia, poder insertarlas en este mercado laboral, que sea mucho más inclusivo, tanto para mujeres, para hombres, para jóvenes, para adultos mayores. Y también, y esto es importantísimo, porque también se pueda manejar y se pueda rectificar la parte tributaria. Emprendedores que puedan tener un ecosistema propicio para poder invertir incluso. Y por esta parte, por este problema que pasa, muchas personas han querido emprender, pero por necesidad, más no por una oportunidad que esté en las condiciones necesarias. Y por eso, pues, tanto los emprendedores como los emprendimientos como tal presentan complicaciones justamente porque está destinado una parte de lo que ganan esos emprendimientos para los tributos al Estado. Por otro lado, también tenemos muchas cargas burocráticas, que esto hace, por supuesto, que haya un costo adicional de lo que normalmente las operaciones de los emprendimientos o su operatividad normal de su negocio le genere. Y esto también va acompañado porque no hay un sistema financiero eficiente que pueda ayudar a la inversión de estos emprendedores, tanto en la parte internacional, inversionistas internacionales que quieran apoyar o aportar a estos emprendedores emergentes, y sobre todo también porque no hay este dinero, por decirlo de alguna manera, por una mala administración que ha manejado el Estado. Y así también generar estas capacitaciones, una educación adecuada para que los emprendedores puedan manejar de una manera más eficiente los recursos que tienen dentro de sus negocios a través de capacitaciones. Y eso justamente en una propuesta, son varias propuestas que van a generar un ambiente para que los emprendedores puedan reactivarse económicamente, porque evidentemente si no lo hacemos, pues hay estadísticas que evidencian que en el 2022 recién se va a reactivar de una manera mucho más eficiente, mucho más progresiva de lo que ya tenemos actualmente. Entonces, si las personas en el 2021 no votan por una propuesta de generación de cambios, de oportunidades, pues lamentablemente no va a servir, porque de hecho hay unas nuevas modalidades que se ha aplicado, que de hecho el ministro del Trabajo lo ha mencionado, pero si es que no hay un ambiente, un ecosistema que lo pueda ayudar al emprendedor a generar empleo, a generar ingresos, y sobre todo por aquellos grandes negocios, empresas pequeñas, medianas, grandes, no va a haber un cambio. Y efectivamente lo que vamos a hacer con Guillermo Lazo es generar estas oportunidades que tanto necesitan. Correcto, abogada. Yo quiero decirle que el movimiento Creo impulsó desde hace mucho tiempo y aprobaron la ley de emprendimiento. Y esto nos pareció muy importante. Pero en la práctica hay requisitos o requerimientos en el orden financiero, como usted también dice, en el orden burocrático, de tramitología, que conspira significativamente en la consolidación de estos emprendimientos. A nivel financiero, todos los emprendedores no son vistos primero como no sujetos de crédito,
o crédito de alto riesgo, lo que implica que la tasa activa no siempre va a ser muy alta para este tipo de negocio. Y en eso habría que manejarse a nivel del sistema financiero y bancario una relación de tasa activa y pasiva que realmente permita a estos emprendedores fuerza productiva. Importante, las herramientas fundamentales son el recurso humano, el recurso económico, ¿no? Y la agilidad con que se pueda llevar a la práctica los emprendimientos. Totalmente de acuerdo. Mire, efectivamente la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación fue aprobada y pues tiene muchos aspectos positivos. Pero de alguna manera la parte societaria, más no la parte de las nuevas modalidades. Por ejemplo, en el ámbito de financiamiento no hay un financiamiento eficiente, no hay esta, no se establece tampoco los intereses para estos emprendedores que quieran invertir con este capital semilla que lo establece la ley. Entonces, claro, lo importante aquí, cuando ya pues tenga la oportunidad de ser asambleísta, pues en esta contienda electoral, pues nos vamos a enfocar en poder generar este ecosistema eficiente en el sistema financiero. Dentro de las propuestas de Guillermo Lazo, pues están también contemplados, y de hecho lo ha mencionado la banca. Competitividad de ingresos, competitividad en plazas de créditos, en los intereses. Y esto va a generar evidentemente pues, que los emprendedores tengan varias opciones para acogerse de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus condiciones, en poder invertir. Y esto es necesario porque el Ecuador, si está cerrado el mundo, pues no va a haber una competitividad, no se va a poder invertir, no se va a poder, y obviamente pues con todos los impuestos que actualmente se manejan, que es una mala administración la que está manejando el Estado, pues porque hay impuestos distorsivos, no hay incentivos tributarios, hay que incrementar estos incentivos para todos los pequeños emprendedores. Y de hecho también pues una de las propuestas específicas pues de Guillermo Lazo es que cuando nazca un nuevo emprendimiento y de 10 plazas de empleo, pues se va a eliminar, digamos, de alguna manera por 5 años el pago del impuesto a la renta. Entonces, claro, son incentivos que uno como emprendedor se siente bastante, bueno, seguridad jurídica. Como el Ecuador, que se abran más mercados, que haya mercados más formales, y obviamente hace más de 10 años que hay que darle estímulos a los emprendimientos y a los emprendedores. Está bien, perfecto. Mire, todos los años, todos los meses, todos los días, hay nuevos emprendimientos y nuevos emprendedores. Tal es así que en las revistas internacionales y nacionales aparece el Ecuador como uno de los países que más emprende a nivel mundial. Pero asimismo, la otra cara de la moneda, es de los que menos éxito tiene en los emprendimientos. ¿Pero por cuál? ¿Cuál es el problema? Estaba leyendo a Guillermo Lazo, candidato presidencial de su movimiento. Él ha dicho, bueno, aquí lo que hay que hacer es financiar eficientemente los emprendimientos, simplificar los trámites y reducir los costos, y una reforma tributaria que elimine impuestos. La pregunta que le hago, ¿con eso bastará? ¿O usted cree que hay un nuevo complemento que hay que agregarlo para que finalmente ya no nos califiquen como los que más emprendemos, pero de los que menos éxitos tenemos en los emprendimientos, abogada? Miren, eso es real, las propuestas de Guillermo Lazo son claras y efectivamente sí, es lo que se necesita. Es tan claro como usted lo dice, porque efectivamente nosotros somos uno de los países con mayor tasa de emprendimiento en Latinoamérica, pero que no pasan de los 3 años. Y a veces, muchas veces, ni siquiera se formalizan. Entonces, claro, esto es lo que frena incluso para que un país pueda tener reactivación económica. Porque claro está que si tenemos bastantes trabas burocráticas, tenemos muchos impuestos que a la larga, parte de lo que nosotros ganamos dentro de nuestro trabajo, va destinado a un 40% para pagar impuestos y otro 30% para, digamos, pagarle a los empleados.
brecha muy poca para poder incluso los emprendedores poder invertir dentro de sus negocios y que al mismo tiempo esto genera más plazas de empleo. Entonces, claro, lo que se necesita es generar esta reforma tributaria, incentivar en la parte financiera que haya esta educación necesaria, porque como le había mencionado, muchas personas emprenden por necesidad, más no por una oportunidad efectiva que tengan. Y sí, o sea, básicamente son estas tres propuestas que habría que manejarlas de una manera cautelosa, porque tampoco se quiere vulnerar los derechos de las personas, pero que sí, y tampoco se quiere dejar al Estado sin ingresos, pero que sí de alguna manera haya una administración que pueda aportar de una manera más efectiva, más eficiente estos tres componentes. Es importante. Stalin. Sí, mi querido Alcides, queremos agradecerle, abogada, por su visión y su propuesta. Creemos que es muy importante que estos procesos que tienen que ver con la dinámica, con la oportunidad de la reactivación productiva, se consoliden. Más allá de la aprobación de una práctica, se debería buscar cierta reglamentación, control y regulación que, como decía Alcides, y usted lo ha ratificado, garanticen que se consoliden estos procesos y estos emprendimientos. Queremos agradecerle por habernos atendido en este contacto telefónico. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Así es. Hemos dialogado con la abogada Ariana Burgos, ex vicepresidenta de la Cámara de Comercio y actual candidata asambleísta por Guayas del Movimiento Creo. Antes de ir a la pausa comercial, les comentamos que Guayaquil intensifica sus medidas de control para evitar un rebrote de COVID-19. Dentro de las medidas anunciadas ayer por el COE cantonal, dentro de la Mesa Técnica de Salud, se anuncia que la sectorización pasará de 18 a 24 sectores que contarán con clínicas móviles, dijo la alcaldesa de Guayaquil. A los sectores anteriores se suman Sauces, Alborada, Urdesa, Paraíso, Guayacanes, Samanes, Kennedy y otros, donde se intensificarán los controles y el apoyo. También en coordinación con la policía se incrementará el control en la vía pública del uso de las mascarillas y normas de bioseguridad, así como bares, centros comerciales y lugares de concurrencia. Sin embargo, es importante destacar que la alcaldesa dijo que no hay un rebrote, que lo que es un ligero aumento de los casos, y llamó a la ciudadanía a no confiarse, sino a mantener las medidas de bioseguridad. 7:03 a.m, vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con más de Sin Amarres. Un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 00. Las recompensas. Interagua premia tu puntualidad con sorteos mensuales de tablets y miles de megas para que puedas navegar en Internet. Los pagos que realices por canales virtuales duplican tus posibilidades de ganar. Y si lo haces por medio de la aplicación móvil de Interagua, tus oportunidades se multiplican por 3. Gana tablets y megas todos los meses. Y participa también en el gran sorteo de lavadoras, cocinas y refrigeradoras que se realizará en diciembre. Recuerda que para participar solo necesitas estar al día en tus pagos mes a mes. Interagua, siempre contigo. En UTE, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Doctor Galo Cabanilla, Canciller UTE. Los invito a la UTE. Porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. ute.edu.es. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. Ya son 200 años de independencia de esta libérrima ciudad que siempre sale adelante. Por eso nos sentimos en constante compromiso de trabajar al ritmo de Guayaquil, generando empleos a través de nuestras obras que ayudan a reactivar la economía de la ciudad y un servicio con agua potable de calidad para beneficiar a cada uno de los 3 millones de guayaquileños. También velamos por un futuro sostenible, trabajando arduamente en la conservación de nuestro río Daule, porque este bicentenario, el Guayaquil que soñamos, se levanta con obras. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Quien es promotor de la plataforma ciudadana Piensa Ecuador y canciller de la Universidad la UTEC. Bienvenido, ya está con nosotros, estimado sociólogo. Le damos la bienvenida al economista Carlos Camanilla. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarlos. Lo primero, conocer un poco la perspectiva, objetivos que tiene esta plataforma ciudadana. En el marco, y en qué marco nace esta plataforma ciudadana y respuesta a qué se da. Buenos días y bienvenido. La plataforma ciudadana Piensa Ecuador nace en el marco de la necesidad de ese espacio para que los ciudadanos sean copartícipes y corresponsables del futuro de su país, de su propio destino. Y esto es fundamental para efectos de que ellos puedan ejercer ese derecho ciudadano a participación y a control social. Correcto. Pero para esto se necesita... ciudadana está a punto de desaparecer. ¿Qué herramientas y mecanismos y canales articular esta auditoría social y esta participación ciudadana? La función del Estado, que está escrita en la Constitución como la de transparencia y control social, es la que genera ese marco jurídico para que se ejerza esta participación ciudadana a través, en este momento, de veedurías o a través de observatorios, a través de la utilización de la silla vacía en los GATS. Precisamente es necesario darle esa estructura, esa fundamentación a la participación ciudadana que lamentablemente a veces no se canaliza adecuadamente. En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, si bien es cierto, existen por los malos integrantes de ese consejo, entonces la Asamblea Nacional y la propia Presidencia de la República como instituciones políticas ya hubieran desaparecido. Creo yo más bien que se le debe hacer las reformas necesarias a este consejo para que funcione adecuadamente y le dé el espacio a los ciudadanos para realizar esta participación. ¿Por qué? Porque este control social, Stalin, es necesario. El control social es lo que le va a permitir al ciudadano auditar las funciones del servidor público, que llega precisamente para cumplir un plan de gobierno, no para servirse en el ejercicio de la gestión pública. Entonces,
Ese es parte de los elementos que debemos cuidar. Correcto, está amenazado por desaparecer. Hay una reforma a nivel de la Asamblea Nacional cuyo objetivo es desaparecer, y esto es un poco en el marco de un mandato de una consulta popular. Luego quiero decirle, si es que estos canales que eran los vigentes, o que son los vigentes constitucionalmente, desaparecen, ¿cuál es un poco la alternativa, por ejemplo, para plantear un nuevo sistema político que aborde la participación ciudadana como valor democrático y soberano desde la perspectiva de una verdadera auditoría social y que le dé la libertad a los ciudadanos sin ser perseguidos, porque esto es lo que ha pasado cuando forman las comisiones de ciudadanos de participación ciudadana, son perseguidos por sus informes o no son actores decisivos en las decisiones que se toman a nivel de la función pública. ¿Qué sistema político pone para un poco cambiar esta situación? Bueno, lo que pasa es que ahí estamos hablando de dos cosas. Por un lado, la participación ciudadana tiene un contenido intrínseco esa auditoría sobre los funcionarios públicos, pero pueden la capacitación a las personas para poder ejercer sus derechos. Tenemos que recuperar el poder de la gente a través del ejercicio de nuestros derechos que están escritos en la Constitución y que están escritos en las leyes. El sistema político es diferente. El sistema político es fundamental que haya cambios en todo el sistema de participación, en el sistema de las organizaciones políticas. Hoy por hoy, las organizaciones políticas, con tal de participar o con fines protervos, se han dedicado a seleccionar la lacra social que existe en el país para que sean candidatos. Y más bien bloquean estas intenciones de participación ciudadana porque ya no les representa el beneficio que están buscando. El sistema político, tiene que haber una reforma completa al sistema político nacional, a la ley electoral, al Consejo Nacional Electoral, porque definitivamente no brinda transparencia, no es confiable y por lo tanto la ciudadanía no se va a sentir satisfecha con los resultados o con las situaciones que se vayan dando en este sentido. Correcto. ¿Cómo articular de esta perspectiva de un nuevo cambio de un sistema político a nivel institucional? Por ejemplo, un control efectivo. Por ejemplo. Para que no exista corrupción, debe tratar de filtrarse los corruptos. ¿Dónde se filtran los corruptos? En el esquema para poder elegir candidatos. Yo sé que existen los derechos de participación y todo esto, pero hoy por hoy cualquiera puede ser candidato a asambleísta, casi que cualquiera puede ser candidato a presidente de la República, sin ni siquiera cumplir con dos factores fundamentales que yo vengo manifestándole a la ciudadanía que deben tomar en cuenta para poder elegir. El primero, integridad moral, ética y principios, una historia de vida transparente que dé ejemplo. Y segundo, experiencia, conocimiento académico, técnico, científico, pero sobre todo que demuestre esa capacidad para gestionar producción, para sacar adelante el país, para ponerse la camiseta 10, así como en el fútbol, y ponerse el equipo en el hombro, el país en el hombro, y sacarlo adelante. Esos dos factores fundamentales deben tomarse en cuenta, no solamente para presidente de la República, sino también para asambleístas. Pero también nosotros, dentro de esa reforma, como usted bien menciona, debemos ponerle requisitos para ser asambleístas. El mínimo requisito debe ser, como le digo, la hoja de vida, debe ser acreditar un título de cuarto nivel por lo menos, debe ser tener un conocimiento amplio y experiencia en una determinada área. Pero hoy por hoy
llega cualquiera a la asamblea sin tener ninguna idea de lo que va a hacer, con el único background de que un lo escogió. Todos estos requisitos que usted describe como exigibilidad o exigencia para tener una participación a nivel de representación de dignidades de la Asamblea Nacional y otras, como presidencia o vicepresidencia. Usted exhibe muchos de estos requisitos. ¿Cuál fue el final de lo que se venía escuchando que sectores ciudadanos y la plataforma mismo de Piensa Ecuador le había propuesto a usted una candidatura a la presidencia? Efectivamente, la Unidad por la Patria que se armó dentro de la plataforma Piensa Ecuador me propuso a mí la candidatura a la presidencia de la República, a la cual yo tuve el honor de que me lo ofrezcan, y yo lo que hice fue agradecer. ¿Y por qué? Porque simple y llanamente nosotros necesitábamos, por la ley, por lo que la ley exige, necesitábamos un partido político, una organización política con la cual participar. Pero al momento de dialogar con organizaciones políticas que podían ser afines o que se mostraban interesadas en nuestra candidatura, pues comenzaron a surgir una serie de elementos que fueron nublando las posibilidades de poder ser candidato, pero ser un candidato con las manos libres para poder actuar realmente, sino que comenzaron este tema de compromisos y cosas parecidas, con lo cual nosotros decidimos que si vamos a hacer una participación política, tiene que ser en el ámbito de la libertad, de la transparencia, de poder ir y cumplir lo que realmente ofrezcamos y no ser parte de un sistema político que ofrece pero no le cumple a los ciudadanos. La plataforma Piensa Ecuador, en esa perspectiva, ¿la llevarán a la categoría de movimiento político? ¿Recogerán firmas? ¿Va a inscribirlo para las próximas elecciones? Ese es el plan que tiene el Buró Nacional de Piensa Ecuador en este momento, y precisamente pues se está articulando los cronogramas de trabajo en este sentido para poder lograr tener una organización política que dentro del marco de la ley actual pueda participar y recuperar el poder de la gente haciendo los cambios que se necesitan en el Ecuador. Perfecto, Alcides continúa con esta entrevista. Gracias, Stalin. Saludamos al economista Galo Cabanilla. Galo, debería ser el punto de partida para buscar un nuevo orden institucional, económico y social del Ecuador, porque no podemos quedarnos en las mismas circunstancias y hechos, porque no nos lleva más que a la recesión y a la misma crisis. Entonces tenemos que buscar, por ejemplo, se está discutiendo en Guayaquil si es necesario el federalismo, las autonomías regionales, o quedarnos en el centralismo, como nos estamos quedando desde hace mucho tiempo. En ese orden, por ejemplo, saber qué vamos a hacer con el presupuesto. Tenemos que seguir endeudándonos, tenemos que seguir dependiendo del petróleo, tenemos que seguir dependiendo de la agricultura como primera opción, tenemos que seguir en relación con el Fondo Monetario Internacional, o tenemos que virar la página completamente y buscar nuevos derroteros, que todavía yo como persona y como periodista no los escucho ningún candidato presidencial. ¿Cuál es su opinión, Galo? Coincido totalmente contigo, Alcides, y es más, uno de los pronunciamientos básicos que se piensa que ahora ha sido que con transparencia debemos crear un nuevo orden que priorice el bienestar, la salud, el desarrollo económico de las familias, de las personas, que promueva, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible, recuperando el poder de la gente y fortaleciendo los derechos de los ciudadanos, y que se puede lograr esto. Y efectivamente este nuevo orden, que es lo que se debe aprovechar y se discute inclusive a nivel mundial, este nuevo orden debe implicar una reestructuración del Estado más allá de las ideologías,
más allá de las ideologías. Y tiene que empezarse ya, porque parecería que el gobierno nacional solamente está dispuesto a gastarse la plata que le llegue de los organismos internacionales, pero por ahí nada más. Sin embargo, allá hay un presupuesto general del Estado que se está discutiendo efectivamente y que debería tener una visión diferente en función de una realidad pragmática del Ecuador. Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, que dentro de ese presupuesto y como parte de este pragmatismo, priorizar la educación, priorizar la salud. Si no, no vamos a salir adelante nunca, nunca en este país, si nosotros no priorizamos la educación y la salud, especialmente ahora que la educación está sujeta a otras situaciones producto del evolucionando y nosotros no podemos quedarnos atrás. La salud, que ya nos dimos cuenta cómo superó la capacidad. La seguridad social está, Alcides, no solamente la seguridad social desde el punto de vista de los servicios de salud que no brinda o la seguridad financiera que debe brindar para que no brinda también a las personas que ya terminan con su edad productiva, sino más bien con la parte financiera, el manejo de la seguridad social, y con seguridad social me refiero a todos, a IES, a ISFA, a ISPOL, que relacionándose con el mercado de valores, que debería ser un espacio de transparencia para el manejo financiero, están teniendo tremendos problemas que son de conocimiento público, lo cual implica cambios en el manejo financiero del país para no depender solamente de la banca nacional, sino también del mercado, de un mercado de valores totalmente reestructurado, con un esquema diferente, ¿no? Y sobre todo, una relación con los organismos internacionales que nos permita a nosotros tener banca internacional, flujos internacionales de dinero, pero también poder manejar el endeudamiento. El endeudamiento fue una medida que no nos gusta, pero necesaria, porque la pandemia nos dejó así. Y el endeudamiento no lo ha hecho solamente el Ecuador, lo ha tenido que hacer todo el mundo. España, por ejemplo, en los días de la pandemia, luego de la pandemia, distribuyó 16.000 millones de euros a sus municipios, o sea, a sus LATs, para poder funcionar. Y todo dinero prestado de la Unión Europea. Y así pues ha habido endeudamientos en total que superan inclusive el porcentaje solamente del Ecuador hoy por hoy debido a la pandemia. Pero sí debemos manejar una política clara de cómo vamos a enfrentar ese endeudamiento, y para eso tenemos que generar producción, tenemos que poner a funcionar la infraestructura productiva, tenemos que reactivar la economía generando empleo, y para generar empleo se necesita definitivamente organizar los clústeres en la economía. ¿Qué son los clústeres? Toda la cadena productiva dependiendo de cada sector económico, el sector camaronero, el sector pesquero, el sector de la construcción, el sector agrícola, desde el agricultor pequeño, capacitarlo, darle sistemas de riego, darle tecnificación, darle flujo financiero, darle seguridad, darle la logística para que pueda mover sus productos y no siga siendo chantajeado. Y esta logística se inserte dentro de la cadena productiva que asiste dentro del país o que va hacia la exportación. Eso es un clúster. Eso hay que organizarlo por sector. Y ahí viene una reforma tributaria, en donde se optimicen los costos, en donde se revise realmente qué es lo que necesitan estos sectores para poderlo sacar adelante. Pero ese es el trabajo que hay que hacer. Pero aquí yo no veo, efectivamente, como usted dice, ni los candidatos, hablando de los temas que nos interesa al país, que son estos, más la corrupción, más los temas de la participación ciudadana, ni tampoco al gobierno actuando en consonancia a la realidad de un endeudamiento externo importante al que ha tenido lógicamente que sujetarse, más allá del que se endeudó solito sin producir nada, no un gobierno que ha sido pues
simplemente un gastador de endeudamiento. No hay fórmulas mágicas, Galo, y simplemente agreguemos algo fundamental. Hay que ahorrar. El país que ahorra puede solventar sus crisis en cualquier momento. Lamentablemente no ahorramos y ahí están las consecuencias. Stalin, gracias. Gracias, Galo. Solamente para preguntarle cuál es el contacto con la plataforma Piensa Ecuador, de participación de los ciudadanos, para contactos que la gente después de esta entrevista pudiera interesarse en esta plataforma, en este movimiento. Es www.piensaecuador.com.es. Ahí pueden encontrar todos los contactos y toda la información de la actividad que está realizando la plataforma. Muchísimas gracias. Muy bien, Galo, muchísimas gracias. Creo que es muy importante estas iniciativas que se tomen desde la perspectiva de la sociedad civil y posiblemente no articulado a una aspiración que puede ser legítima de una candidatura, pero sí manejarlo con cierta autonomía e independencia, porque se trata del poder del pueblo, o la voz del pueblo, o pensar en función del país, y no necesariamente siempre tiene que hacérselo desde la política. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Stalin, y muchísimas gracias, Alcides. Bueno, hemos terminado, Alcides. Teresa, nos vemos escuchamos el día de mañana. Perfecto. Gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado. Los dejamos también con Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Los bomberos de Guayaquil continuamos cuidando de esta ciudad. Ha llegado el momento de que nos ayudes a proteger a tu familia. Lávate las manos constantemente. Infórmate solo de fuentes oficiales. Recuerda que si tienes una emergencia, debes llamar al 911 y te ayudaremos. Cumplir las medidas de seguridad previene el contagio. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0008. CNE, Elecciones Generales. Estar al día en el pago del servicio de agua potable tiene recompensas. Interagua premia tu puntualidad con sorteos mensuales de tablets y miles de megas para que puedas navegar en Internet. Los pagos que realices por canales virtuales duplican tus posibilidades de ganar. Y si lo haces por medio de la aplicación móvil de Interagua, tus oportunidades se multiplican por 3. Gana tablets y megas todos los meses. Y participa también en el gran sorteo de lavadoras, cocinas y refrigeradoras que se realizará en diciembre. Recuerda que para participar solo necesitas estar al día en tus pagos mes a mes. Interagua, siempre contigo. Guayaquil, a diferencia de otras ciudades, es la primera en avanzar en el tratamiento de aguas residuales, con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 macroplantas. En la perimetral, Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, Planta Las Esclusas, con un avance del 60%, estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 73.25%, operativa en el 2021. Los Merinos, en el norte, en proceso de contratación, prevista a iniciar en el primer trimestre del 2021. Con una inversión de $457 millones, estas macroplantas de aguas residuales optimizarán el tratamiento para el procesamiento de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Esto aún no termina. En el distanciamiento. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue.
Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0119. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. El siguiente en Radio Atalaya es un programa